Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Tenía 17 años cuando mi tía me pidió que cuidara a su hija por una noche. No me pareció nada del otro mundo. Su casa quedaba a las afueras del pueblo, pasando la escuela secundaria y por un largo camino casi sin alumbrado público. Ella y mi tío iban a asistir a una boda en otro condado, y su hija Lily, que tenía 10 años, no quería quedarse con desconocidos. Pensaron que si yo estaba ahí, todo sería más sencillo. Cuando llegué alrededor de las 5, la amiga de Lily, Madison, ya estaba en la casa para una pijamada. El plan era simple: pizza, una película y a dormir a las 10 en punto. Yo ya había pasado la noche en esa casa antes. Era tranquila, quizá demasiado tranquila, sobre todo en comparación con el apartamento donde vivía con mi madre. Pero me gustaba ese cambio de ambiente, o al menos eso creía. La vivienda era de una sola planta, con un amplio porche delantero y un patio trasero que daba a una zona boscosa. No era un bosque denso, pero sí lo suficiente como para que no pudieras ver las casas vecinas cuando los árboles tenían hojas. Recuerdo notar lo oscuro que se volvía aquel lugar cuando el sol desaparecía detrás de la línea de árboles. Sin farolas, sin luces con sensor de movimiento, solo una negrura que se extendía hacia quién sabe dónde. A eso de las 9:30, las niñas estaban cepillándose los dientes mientras yo recogía la sala. Habían dejado migas de palomitas por toda la alfombra y quería limpiarla antes de poner la siguiente película. Entonces sonó el teléfono fijo. Nadie solía usarlo y por poco no lo atendí. Pero aquel timbre tan antiguo y estridente me hizo caminar hacia él casi por instinto. Lo tomé y respondí. Al principio no se escuchaba nada. No era interferencia ni respiración. Solo un silencio tan puro que me hizo pegar el auricular más al oído, pensando que la llamada se había cortado. Dije, «¿Hola?», un par de veces, y justo cuando iba a colgar, una voz de hombre se hizo oír. Era tranquila, pausada. «Te ves aburrida», dijo. Me quedé inmóvil. No contesté. Sostuve el auricular como si hubiera entendido mal. Entonces agregó, «Esa camiseta roja, ¿verdad? Un poco grande para ti. No paras de subirte las mangas». Miré mi camisa sin pensar. Lo había hecho varias veces porque la tela estaba un poco estirada. «Y sigues parada justo al borde de la alfombra. Un pie encima, el otro fuera», continuó. Sentí como el estómago se me encogía con un frío repentino. No me había dado cuenta de que estaba en esa postura, pero tenía razón. Caminé hacia la ventana delantera sin responder, de pronto consciente de cada sombra en el porche. «¿Quién eres?», pregunté intentando sonar molesta en vez de asustada. La voz no respondió a eso, solo añadió con la misma calma, «Hay un rastrillo de plástico apoyado contra el tocón en el patio trasero. Parece que lleva ahí un buen tiempo». Mis piernas se quedaron rígidas. Ese rastrillo había estado allí todo el verano. Estaba roto, por eso nunca lo usaban. Y a menos que alguien hubiera caminado detrás de la casa o estuviera ahí afuera en ese momento, nadie podría saberlo. Corrí la cortina de un tirón y le dije a las niñas que fueran al cuarto de Lily. Ni siquiera les di una razón clara. Creo que murmuré algo sobre terminar la película allí. Las escuché protestar desde el pasillo, pero para ese momento yo ya estaba tomando mi celular. Aún tenía el teléfono fijo en la mano,
aunque la línea estaba muerta. Solo se escuchó un clic. Había colgado. Cerré la puerta principal con llave y luego revisé la trasera, echando el cerrojo y bajando las persianas del ventanal que daba al jardín. Todo mi cuerpo vibraba de tensión, pero no quería que las niñas notaran que estaba asustada. Primero pensé en enviarle un mensaje a mi madre, pero luego cambié de idea y marqué directamente al 911. Intenté mantener la voz serena mientras explicaba lo ocurrido, aunque me temblaba tanto la mano que tuve que cambiar el teléfono de lado varias veces. La operadora sonaba tranquila. Me hizo las preguntas de rutina y me dijo que una patrulla ya se encontraba por la zona y pasaría por la casa. No le mencioné que, desde hacía unos segundos, comenzaba a oír pisadas sobre la grava en la parte de atrás. Eran pasos suaves, intermitentes, como si alguien caminara lentamente, deteniéndose a propósito, solo lo justo para hacerme dudar de si era real. El golpe en la puerta llegó 7 minutos después, pero demasiado pronto. Lo supe antes de mirar por la mirilla. La operadora me había dicho que los agentes se identificarían al llegar, y quien estuviera allí no lo hizo. 3 golpes cortos. Luego silencio, ni una palabra. Contuve la respiración y retrocedí despacio. No hubo más sonidos, solo esos 3 golpes. Y después, nada. Tomé el celular y envié un mensaje a la operadora diciendo que alguien había tocado la puerta pero no se había identificado. Respondió que el oficial aún estaba en camino. Me quedé parada en el pasillo sin saber si debía ir por las niñas y esconderme o permanecer quieta, esperando que todo pasara. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos, y en mi mente una sola idea se repetía. ¿Y si ya está dentro? El cuarto de Lily tenía un pequeño closet y una ventana que daba hacia un costado de la casa. Les dije que íbamos a jugar un juego. Debíamos estar en completo silencio durante 10 minutos. Nada de hablar, ni reír, ni moverse demasiado. Lily me miró confundida, pero Madison, que tenía 1 año más, lo entendió enseguida. Su expresión cambió, se puso seria de golpe. Cerré las cortinas y me senté en el suelo con ellas. No les conté sobre la llamada, ni del golpe en la puerta. Simplemente las tomé de las manos y esperé, con los oídos tensos, tratando de escuchar algo más allá de la puerta cerrada. Por un rato solo se oyó el aire acondicionado encenderse. Entonces un raspado suave sonó contra la pared exterior. No fue fuerte ni rápido, más bien como si alguien deslizara un dedo lentamente por el revestimiento de la casa. Me quedé inmóvil mirando hacia la ventana, con el corazón detenido. El ruido no se repitió. Unos minutos después el celular vibró. El oficial había llegado. Me armé de valor y salí para recibirlo, aunque cada parte de mi cuerpo me decía que no abriera esa puerta de nuevo. Mostró su placa a través del vidrio, y aún así lo hice esperar mientras llamaba al número que la operadora me había dado para confirmar que realmente era él. Lo era. Se presentó como el oficial Langley, un hombre de unos 40 y tantos, tranquilo pero muy atento. Revisó toda la propiedad con su linterna, incluso se internó un poco entre los árboles. Encontró huellas de botas frescas en la tierra, justo más allá del borde del patio. No eran de ese mismo día, estaban profundas, recientes, como si alguien hubiese estado allí un buen rato, observando. El oficial lo reportó por radio, pero no pudo hacer mucho más. No había señales de forzamiento, ni nada robado, ni rastro del intruso. Solo yo, 2 niñas asustadas, y una llamada telefónica que nunca debió saber lo que sabía. Historia 2. Era principios de junio, justo después de que terminara el curso escolar,
y pasaba el fin de semana en casa de mi amigo Tyler, en los suburbios de Richmond, Virginia. Vivía en uno de esos vecindarios con calles en forma de cul-de-sac, donde todas las casas parecen variaciones del mismo modelo. El acontecimiento más emocionante del día solía ser que un camión de reparto tomara la calle equivocada. Los padres de Tyler se habían ido fuera de la ciudad por una boda, así que estábamos solo nosotros cuatro. Tyler, James, Noah y yo, acampados en su sala de estar con refrescos, comida chatarra y una pila de películas de terror que en realidad apenas estábamos mirando. Teníamos unos 16 años, esa edad extraña en la que te crees invencible, pero aún conservas la sensación de que si dices María Sanguinaria 3 veces frente al espejo, algo podría suceder. La casa de Tyler tenía una enorme puerta corrediza de vidrio que daba al patio trasero, y justo encima del porche había una luz con sensor de movimiento que se encendía cada vez que un animal se movía entre los arbustos. Así que, cuando se encendió la primera vez, nadie le dio importancia. Apenas lo notamos. Alguien hizo una broma sobre mapaches y seguimos discutiendo si James había hecho trampa en el Monopoly. Pero luego volvió a encenderse, y otra vez, cada pocos minutos. Recuerdo que después del tercer o cuarto destello, empecé a sentir un cosquilleo incómodo en el estómago, como si la luz no se activara porque algo pasaba frente a ella, sino porque algo estaba ahí, quieto, justo fuera de nuestra vista. Intentamos ignorarlo, pero a la cuarta o quinta vez que brilló, Tyler se levantó molesto y fue a mirar a través del cristal. Se quedó un momento observando el jardín, entrecerrando los ojos. «No hay nadie», dijo, aunque su tono bajó de repente, y eso me hizo levantarme también. Me uní a él en la ventana. El patio se veía vacío, solo césped, un cobertizo en la esquina y una valla de madera que delimitaba la propiedad. Vacío, demasiado vacío, como si la luz hubiera atrapado el jardín conteniendo la respiración. Lo único que se movía era el columpio colgado de una rama. Se balanceaba lentamente, perezoso, como si alguien lo hubiera empujado hacía apenas unos segundos. James y Noah se acercaron para ver qué observábamos. Nos quedamos allí, los cuatro, en silencio, en medio de una pijamada de verano, sin estar seguros de si realmente estábamos solos. Y entonces lo vimos. Una figura alta, con forma humana, pero demasiado delgada, se deslizó detrás del cobertizo. Fue tan rápida que apenas la alcancé a registrar antes de escuchar a Tyler jadear. «¿Lo viste?», preguntó con los ojos abiertos de par en par. Nadie contestó. Durante un instante todos parecíamos conectados por la misma idea muda y retrocedimos al mismo tiempo. Apagamos las luces del interior, como si eso pudiera volvernos invisibles. Tyler tomó el control remoto y bajó el volumen del televisor, y de pronto la atmósfera del cuarto cambió por completo. Cada crujido de la casa se amplificaba. Cada segundo se alargaba demasiado. Nos refugiamos cerca de la barra de la cocina, susurrando entre nosotros. ¿Llamábamos a la policía? Sería una broma. James, intentando parecer valiente, dijo que tal vez eran chicos del vecindario gastándonos una broma, pero nadie se rió. Todos conocíamos a los niños del área y ninguno se atrevería a colarse en un jardín ajeno a oscuras solo para asustar a unos adolescentes. Entonces se escuchó metal, un sonido leve, preciso, que nos congeló en seco. Era el tirador de la puerta del patio girando. No lo estaban forzando, no era un intento torpe. Lo giraban despacio, con cuidado, como alguien que ya sabía exactamente cómo hacerlo. El rostro de Tyler se puso pálido. Su boca se abrió
queriendo gritar, pero no salió ningún sonido. Noah, por puro reflejo, fue hacia el cajón de los cuchillos, pero le temblaban tanto las manos que el primero se le cayó al suelo con un fuerte sonido metálico. Nos agachamos de golpe. Recuerdo el frío del azulejo bajo mis rodillas mientras me encogía allí, con el corazón golpeando tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Esperamos. Nada. Solo silencio y el zumbido eléctrico del refrigerador. Tyler se arrastró hasta la cortina y asomó apenas un ojo. Vi cómo se le tensaban los hombros. Huellas, susurró. Hay huellas en la tierra, justo junto a la puerta. La luz del sensor se había encendido otra vez, y cuando todos nos acercamos lentamente a mirar, las vimos. No eran de botas ni de tenis. Eran pies descalzos, largos, delgados, con arcos extraños, casi deformes. Las huellas cruzaban desde el costado de la casa, seguían por el patio y terminaban justo frente a la puerta corrediza. Eso fue suficiente. Tyler tomó el teléfono y llamó a la policía sin dudar. Intentaba sonar tranquilo mientras nosotros no apartábamos la vista del jardín. La operadora nos dijo que permaneciéramos adentro y cerráramos todo con llave, cosa que ya habíamos hecho. Los oficiales llegaron unos 15 minutos después, 2 de ellos con linternas. Uno se quedó al frente y el otro rodeó la casa hasta el patio. Revisaron detrás del cobertizo, examinaron la cerca, el césped, cada rincón. Nada. Ninguna cerca rota, ninguna señal de entrada forzada. Pero uno de los agentes nos llamó para mostrarnos las marcas. Las huellas estaban frescas, claras. Se agachó, tocó la tierra y luego nos miró con el ceño fruncido. Dijo algo que nunca olvidaré. No hay rastro de salida. Quien las hizo nunca se fue. Después de que los policías se marcharon, ninguno de nosotros pudo dormir. Dijeron que patrullarían por el vecindario un par de veces más, pero eso no ayudó mucho. Tyler revisó cada cerradura de la casa, puertas, ventanas, incluso el garaje. Movimos el sofá frente a la puerta de vidrio y dejamos encendida la luz de la cocina. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos dormimos allí, juntos, con la espalda apoyada en la pared y la mirada fija en la entrada. La televisión seguía encendida, bajita, más para distraernos que para acompañar. A eso de las 3 de la madrugada, juro que escuché el clic de la luz exterior encendiéndose otra vez, pero no me atreví a levantarme a mirar. Cuando amaneció, el alivio fue mínimo. La madre de Tyler llamó para ver cómo iba todo, y él le mintió sin pestañear. Le dijo que todo estaba bien. Ninguno quería explicar lo que había pasado, no porque pensáramos que no nos creería, sino porque ni siquiera sabíamos cómo explicarlo. Un intruso, un loco descalzo, una alucinación colectiva. James tomó fotos de las huellas antes de que el viento o el sol las borraran. Cuando las vimos más tarde, parecían todavía más extrañas, demasiado largas, demasiado angostas, los dedos espaciados de forma antinatural. No parecían pies humanos, parecían hechos con intención, como esculpidos. Durante los días siguientes no dijimos nada. No lo contamos en la escuela, ni lo publicamos en redes, y desde luego nadie volvió al patio por la noche. Pero lo más raro vino después. 2 noches más tarde, Tyler me mandó un mensaje con una sola palabra. Otra vez. La luz se había encendido. Esta vez estaba solo en casa. Dijo que no había visto a nadie, solo el columpio, moviéndose igual que aquella primera noche, como si alguien lo hubiera empujado. La policía volvió, revisó todo y otra vez no encontró nada.
Ningunas huellas nuevas, pero la sensación de estar siendo observado no se fue nunca. Tyler empezó a dormir en la habitación de invitados del piso de arriba, la más alejada del jardín, y nunca más dejó las persianas abiertas después del anochecer. Han pasado años desde entonces y todavía no tenemos una explicación. La familia de Tyler acabó vendiendo la casa. Se mudaron a otro barrio, uno sin patio, sin luces con sensor, sin cobertizo. He hablado con James y Noah varias veces sobre aquello, y todos lo recordamos igual. Cada detalle, el movimiento detrás del cobertizo, el sonido del picaporte, las huellas que se detenían justo en la puerta. Sé cómo suena, pero ocurrió de verdad. Y a veces cuando visito a mis padres y paso en coche por aquella calle sin salida, juro que aún puedo sentirlo. Esa tensión suspendida en el aire, como si el patio todavía siguiera conteniendo la respiración, esperando que alguien apague las luces y mire hacia afuera. Historia 3. Pasé la mayor parte de aquel verano en casa de mi primo Ethan, en Springfield, Illinois. Fue uno de esos veranos extraños, en los que ya eres demasiado mayor para ir a campamentos, pero todavía demasiado joven para tener un trabajo de verdad. Nuestros padres pensaron que sería más seguro que pasáramos el tiempo juntos mientras no había clases. La casa de Ethan estaba en un vecindario tranquilo, de esos con aceras irregulares y luces de porche que parpadean como luciérnagas moribundas. Sus padres solían trabajar hasta tarde entre semana, así que por las noches el lugar era prácticamente nuestro. Aquel viernes decidimos hacer una maratón de películas y alrededor de las 8 de la noche salimos caminando hasta la farmacia cercana para comprar algo de comer. Yo elegí dulces ácidos, él, papas con sabor a barbacoa. El camino no tuvo nada especial, solo dos chicos caminando sobre el pavimento agrietado, hablando de películas de terror tontas y discutiendo quién sobreviviría más tiempo en un apocalipsis zombie. La farmacia quedaba apenas a 5 calles. Tenía ese zumbido fluorescente típico en el techo, estantes repletos de cereales de marca genérica y un refrigerador que hacía un ruido metálico seco cada vez que se encendía. Lo recuerdo porque me sobresaltó a mitad de una frase. Mientras estábamos en el pasillo de las golosinas, noté a un hombre en la caja registradora. Tendría unos 30 y tantos o 40 años. Llevaba una chaqueta de mezclilla, botas de trabajo gastadas y una de esas gorras rígidas de camionero que venden en las gasolineras. Tenía un paquete de cigarrillos en una mano, una soda bajo el brazo y una cajita azul de chicle que hacía girar entre los dedos mientras esperaba para pagar. No nos miró, al menos no al principio, pero cuando nos pusimos en la fila detrás de él, alcancé a verlo reflejado en el plástico rayado del expositor de lotería junto al mostrador. Sus ojos permanecían quietos, pero su cabeza se inclinó apenas, como si escuchara nuestra conversación. No dije nada entonces. No se sentía como algo importante todavía. Pagó, salió, y nosotros hicimos un par de bromas sobre cómo parecía el villano de una de esas películas policíacas baratas de televisión. Pagamos nuestras cosas y emprendimos el camino de regreso, riendo. Fue al girar por la calle de Ethan cuando me di cuenta de que alguien caminaba media cuadra detrás de nosotros. No le habría prestado atención si no fuera por lo extraño que resultaba su paso. No avanzaba rápido ni despacio. Simplemente mantenía nuestro mismo ritmo. Le comenté a Ethan sin querer sonar paranoico. Hicimos lo típico: mirar hacia atrás disimuladamente, fingiendo estirarnos o atarnos los cordones. Y sí, era él, el hombre de la farmacia. Misma chaqueta, misma gorra, ahora con las manos metidas en los bolsillos.
Decidimos dar un rodeo, caminando 2 calles más y deteniéndonos frente a un coche viejo para fingir que lo estábamos admirando. Cuando por fin cruzamos el jardín lateral y entramos a la casa, eché un vistazo entre las persianas. La calle estaba vacía. No se lo contamos a los padres de Ethan. Volverían cerca de la medianoche y no queríamos que pensaran que habíamos estado haciendo algo indebido. Además, tal vez el tipo simplemente vivía por ahí o iba camino a su casa. Springfield no es una ciudad enorme y las coincidencias raras ocurren. Aún así, una sensación incómoda se quedó flotando entre nosotros el resto de la noche. Intentamos ignorarla con películas y azúcar. Ya llevábamos 3 bolsas de papas y estábamos a mitad de una cinta cuando comenzaron los golpes. No eran fuertes. Apenas un toc, toc, toc suave, como dedos tamborileando sobre una mesa. Nos quedamos inmóviles. Pausé la película pensando que el sonido provenía de ella, pero volvió a repetirse. 3 golpecitos, no en la puerta principal, sino en la lateral, la que daba al pequeño porche que casi nadie usaba. La luz de ese porche estaba rota, y los padres de Ethan solían guardar allí un rastrillo y un cubo de basura viejo. Nos miramos sin decir palabra y bajamos el volumen del televisor hasta silenciarlo. El golpeteo cesó. Silencio absoluto. Ethan agarró el bate de béisbol que tenía junto a su escritorio y yo tomé el celular fingiendo que tendría el valor de llamar a alguien si era necesario. Nos quedamos así unos 15 minutos, atentos a cada crujido o movimiento de la casa. Al final reunimos el coraje suficiente para mirar por la pequeña ventana de la cocina. Nada, nadie, solo el débil resplandor anaranjado de la farola y unas hojas esparcidas en los escalones. No vimos a nadie afuera, pero tampoco dormimos mucho esa noche. Cada vez que la casa crujía o una rama rozaba la pared, el corazón se me subía a la garganta. A la mañana siguiente esperamos a que saliera bien el sol antes de asomarnos al exterior. Ethan salió primero. Yo lo seguí aún en calcetines. El porche estaba vacío, igual que la noche anterior. Pero en el escalón superior había 2 cosas que no estaban antes. Una envoltura arrugada de chicle azul y una colilla de cigarrillo. Las tomé sin pensarlo. El envoltorio era brillante, idéntico al que aquel hombre había estado jugando en la tienda. La colilla tenía una franja roja cerca del filtro, una marca que no reconocí, pero que era la misma que vi sobresaliendo del bolsillo de su chaqueta en la caja. Recuerdo la manera en que Ethan se quedó mirando el envoltorio en mi mano, como si fuera algo radiactivo. No dijimos nada por un buen rato. Solo nos quedamos de pie en ese porche, mientras el viento empujaba algunas hojas por el camino de entrada. No podíamos probar que había sido él, pero los dos lo sabíamos. Ese chicle no era común. Era de esas marcas raras que vienen envueltas en papel metálico y tienen un regusto a cítricos. Y la colilla, los padres de Ethan no fumaban, ni tampoco los vecinos. Aquel porche lateral estaba oculto desde la calle. Quien dejó esas cosas allí sabía exactamente dónde estábamos esa noche. Cuando su madre se levantó, se lo contamos todo. No lo tomó a la ligera. Hizo varias llamadas e incluso reportó el incidente a la línea policial de no emergencias. Una patrulla pasó más tarde, pero nada resultó de eso. El agente fue amable, aunque no parecía muy preocupado. Probablemente era solo alguien de paso, dijo. Tal vez se confundió de casa. ¿En serio? Alguien que nos siguió medio camino a casa apareció en la puerta lateral en plena noche y dejó justo las mismas cosas que llevaba en la tienda. Sí, claro, una simple confusión. Después de aquello, los padres de Ethan reemplazaron la bombilla del porche y colocaron una pequeña cámara de movimiento sobre la puerta lateral. Nunca volvimos a esa farmacia.
El resto del verano comprábamos en estaciones de servicio durante el día y no salíamos después del atardecer. Sé que nos suena como una gran historia con final dramático. No hubo allanamiento, ni una cara enmascarada mirándonos por la ventana. Pero eso es lo que lo hace peor. Quien quiera que fuera aquel hombre no buscaba asustarnos de una manera obvia. Quería que supiéramos que había estado allí, que podía acercarse sin problema. Y ese tipo de cosas son las que se te quedan grabadas. Han pasado años desde esa noche. He cambiado de ciudad. Tengo trabajo, una vida nueva. Pero a veces, cuando voy caminando a casa después de oscurecer y veo a alguien con una chaqueta de mezclilla y una gorra de camionero, todo mi cuerpo se tensa. Nunca les conté toda la historia a mis padres. No creo que Ethan lo haya hecho tampoco, pero ambos sabemos lo que pasó. Alguien nos siguió aquella noche, y quien quiera que fuera, se quedó a solo unos pasos de nuestra puerta, el tiempo suficiente para terminar su cigarro y masticar un pedazo de chicle. Historia 4. Crecí compartiendo un apartamento de 2 habitaciones con mi hermana mayor, Melanie, en un edificio bastante tranquilo al sur de Indianápolis. Nuestra mamá trabajaba turnos nocturnos en el hospital por aquel entonces, así que los fines de semana eran cuando Melanie y yo teníamos el lugar para nosotras. Era nuestro pequeño ritual: películas de terror, palomitas de microondas y demasiada gaseosa. Ese fin de semana en particular yo tenía 16 y ella acababa de cumplir 18. Lo recuerdo bien porque había tomado prestado uno de los wine coolers de mamá e intentaba fingir que no sabía a jarabe para la tos. Era finales de primavera, con las ventanas entreabiertas para que corriera el aire, y cada sábado por la noche se colaba débilmente el sonido de alguien practicando saxofón en el piso de abajo. El hombre del 3B siempre estaba rondando. Se llamaba Denise, con entradas, tal vez de unos 50 y tantos, gafas de montura de alambre y esa sonrisa que enseñaba todos los dientes. No parecía peligroso, solo demasiado amable. Saludaba cada vez que nos cruzábamos, incluso si era la segunda o tercera vez en el día. Una vez nos ofreció galletas por la rendija de su puerta, diciendo que había horneado de más. Melanie tomó una por cortesía y la dejó intacta sobre una servilleta 2 días enteros antes de tirarla. Había algo en él que nos hacía mantener el trato al mínimo. Aquel sábado todo transcurría como siempre. Llevábamos calcetines peludos, una peli de terror en silencio con subtítulos y la lámpara del salón al nivel más tenue. Melanie se pintaba las uñas con los pies sobre la mesa de centro y yo deslizaba el dedo por el celular, mirando la pantalla a medias. Cerca de las 11 de la noche oímos el timbre del ascensor. Al principio casi ni lo registramos. La gente iba y venía a todas horas. Pero volvió a sonar. Y otra vez, siempre deteniéndose en nuestro piso, haciendo una pausa y cerrándose sin que nadie saliera. Tras el cuarto aviso, Melanie silenció la película y ladeó la cabeza, como afinando el oído. «Qué raro», dijo. Nos quedamos ahí, esperando el siguiente timbre. Llegó, pero no hubo pasos, ni voces, solo el zumbido de las luces del pasillo. Intentamos restarle importancia, pensando que tal vez alguien estaba borracho y no recordaba en qué piso vivía. Aún así, Melanie echó el cerrojo por si acaso. Fue entonces cuando escuchamos un rozamiento suave justo afuera de nuestra puerta. Un arrastre bajo, como si alguien deslizara cartón sobre baldosa. Se me hizo un nudo en la garganta. Nos quedamos inmóviles. El sonido duró unos 4 segundos y luego, silencio. Fui de puntillas y miré por la mirilla. Nada. El pasillo, vacío y quieto. Abrí la puerta con cuidado.
En el suelo había una hoja suelta de papel de impresora. La levanté y la metí adentro. Era un boceto a lápiz, tosco pero reconocible. Dos chicas sentadas en un sofá, una con las piernas cruzadas sosteniendo un teléfono, la otra pintándose las uñas. Éramos nosotras en ese mismo momento, en tiempo real. Melanie miró el dibujo como si pudiera moverse si parpadeaba. Yo alternaba la vista entre el papel, la ventana, el televisor y el sofá, buscando cualquier forma de que alguien pudiera habernos visto desde afuera. Pero estábamos en el 5º piso y la única ventana del salón daba a una pared de hormigón del edificio contiguo, sin balcones, sin escalera de incendios, solo ese pasillo interior. Creo que las dos caímos en la cuenta al mismo tiempo. Quien lo dibujó había estado dentro del edificio, probablemente justo afuera de nuestra puerta, observándonos el tiempo suficiente para captar cada detalle. El ángulo de mi cabeza, el frasquito de esmalte sobre la mesa, incluso el pliegue en el calcetín de Melanie. Ella empezó a pasearse de inmediato, murmurando que tenía que ser una broma. Quizá alguien nos vio antes y lo dibujó de memoria, dijo, aunque su voz no sonaba convencida. Agarró el teléfono fijo. Sí, todavía teníamos uno, y llamó a mamá. No contestó. Luego probó con el buzón del administrador del edificio. Le dije que marcara al 911, pero dudó. No estamos heridas, susurró, como si eso tuviera importancia. Le quité el auricular y marqué yo. Mientras daba la dirección, Melanie fue y apagó la luz del salón, dejándonos solo con el resplandor del televisor. Si sigue ahí afuera, no quiero que nos vea, dijo. La policía no llegó hasta 20 minutos después. En ese tiempo el ascensor volvió a sonar 2 veces. No nos movimos, no hablamos. Nos sentamos en el suelo detrás del sofá, con cuchillos de cocina que habíamos sacado del cajón. Yo temblaba tanto que los dientes me castañeteaban. En un momento Melanie susurró, ¿crees que fue él? No hizo falta preguntar a quién se refería. Denis del 3B, el tipo que sabía que a menudo estábamos solas, que nos ofrecía galletas que nunca comíamos, que siempre sonreía como si supiera algo que nosotras no. Cuando por fin llegaron los agentes, prácticamente corrimos a abrir. Entraron 2 policías, inspeccionaron el pasillo y el ascensor. No encontraron a nadie. Nadie había llamado al ascensor desde el vestíbulo y la entrada principal seguía cerrada. No había señales de forzamiento. Se llevaron el dibujo, nos preguntaron si teníamos enemigos o si podía tratarse de una broma de algún novio. Dijimos que no, y Melanie repetía, «Revisen 3B, por favor». Fueron a tocar. Denis abrió tras una larga pausa. No pude ver el interior, pero jamás olvidaré lo casual que se recargó en el marco, con batín y una tacita de té, como si solo hubiéramos interrumpido una velada acogedora. Los oficiales hablaron con él unos minutos y regresaron diciendo que parecía confundido pero colaborador. Eso fue todo. Después de que se fueron, no dormimos. Nos sentamos despiertas en el pasillo entre nuestras habitaciones, con la espalda contra la pared, luces encendidas, escuchando si el ascensor sonaba de nuevo. No volvió el timbre. Hacia las 6 de la mañana, hicimos una maleta y tomamos el autobús a casa de nuestra tía, al otro lado de la ciudad, sin siquiera avisar primero a mamá. Cuando por fin conseguimos hablar con ella, pensó que exagerábamos, hasta que vio el dibujo con sus propios ojos. Ahí fue cuando presentó una queja formal a la administración del edificio, pero dijeron que no había mucho que hacer. Sin cámaras en el pasillo, sin evidencia de delito, solo un boceto raro y 2 adolescentes asustadas. Unos días después, mamá nos contó que Denis se había mudado. Sin aviso, sin nada.
Vació el apartamento y se fue. El casero dijo que el piso estaba vacío cuando lo revisaron, salvo por una carpeta sobre la encimera de la cocina. Dentro había más dibujos, páginas y páginas de distintos apartamentos de nuestro piso, todos vistos desde justo afuera de las puertas, todos con ese mismo trazo tembloroso a lápiz. La mayoría mostraba salas vacías, pero algunos tenían personas cepillándose los dientes, atándose los cordones, viendo la tele. Y uno nos mostraba a Melanie y a mí dormidas en el sofá, cubiertas con las mantas que solo sacábamos en las noches frías. Ese conjunto nunca llegó a manos de la policía. El casero lo tiró. Dijo que era demasiado inquietante como para conservarlo. A día de hoy no entiendo del todo cómo pudo alguien vigilarnos así sin ser descubierto, ni cuánto tiempo llevaba haciéndolo. La puerta del apartamento no tenía mirilla por fuera y las luces del pasillo eran tenues. Supongo que no sería difícil quedarse de pie, quieto, esperando, escuchando. Con la forma en que estaba construido el edificio, los pasos no retumbaban a menos que caminaras rápido. Pudo haberse quedado horas ahí sin que lo notáramos, y pensar que nos dibujó tal cual estábamos, no de memoria, no desde una foto, sino mirándonos de verdad, todavía me revuelve el estómago. Ya no vivo en Indiana, Melanie tampoco, pero esa noche dejó una marca que no me quito. Cada vez que me quedo en un sitio nuevo, lo primero que reviso es la mirilla. Luego atranco la puerta con algo pesado y jamás me siento de espaldas a ella. Ni ahora, especialmente ahora. Historia 5. Cuando estaba en la secundaria, solía pasar mucho tiempo en casa de mi vecino Kyle. Vivía apenas 2 casas más abajo de la mía, y su casa se había convertido en el punto de reunión por defecto de nuestro pequeño grupo. Kyle, Marcus y yo. Sus padres eran relajados. El sótano tenía un proyector y siempre había comida chatarra escondida en la despensa que, aunque no debíamos encontrar, siempre terminábamos descubriendo. Aquello pasó un sábado por la noche, a comienzos de la primavera. Habíamos visto 2 películas de terror seguidas, El Aro y otra que ni siquiera recuerdo, probablemente porque mi corazón aún estaba recuperándose de la primera. Estábamos demasiado exaltados para dormir, con la adrenalina y el azúcar recorriéndonos, cuando alguien sugirió salir un rato afuera. Sería poco después de la medianoche cuando abrimos la puerta lateral que daba a la entrada de autos. La casa de Kyle estaba en una de esas calles suburbanas tranquilas, donde nunca pasa nada, ni sirenas ni tráfico, solo algún perro ladrando a lo lejos. El aire tenía ese toque húmedo y frío que queda tras una lluvia ligera, y todo olía a pino y concreto mojado. Frente a nosotros, al otro lado de la calle, bajo el parpadeo de una farola averiada, vimos a un hombre de pie, inmóvil, como un maniquí de tienda, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si leyera algo invisible en el suelo. Marcus se rió y dijo que seguramente era el señor Denner, el del rincón, el que siempre andaba descalzo con una cerveza en la mano. Pero incluso con la luz temblorosa supe que no era él. Este tipo era más alto, y su postura, demasiado erguida, demasiado quieta, no encajaba con el andar tambaleante del viejo Denner. Llevaba una sudadera con capucha oscura y las manos metidas en el bolsillo delantero. Sus zapatillas eran completamente blancas, casi brillaban bajo la luz, lo único que permitía distinguirlo en la penumbra. Kyle se encogió de hombros, diciendo que quizás solo necesitaba aire, igual que nosotros. Después de un minuto, volvimos adentro y cerramos con llave sin pensarlo mucho. Dormimos en el sótano.
tirados entre puffs y un viejo sofá desgastado. Debimos quedarnos dormidos hacia la 1:30, más o menos. Recuerdo haber despertado con la boca seca, queriendo agua, pero el sótano siempre me daba sueños extraños, así que al principio no me moví. Me quedé acostado, dejando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, y entonces noté un brillo tenue proveniente del piso de arriba, como cuando alguien deja una luz encendida, aunque más débil. Era ese tipo de resplandor que se filtra por las rendijas de una puerta. Pensé que tal vez la mamá de Kyle había bajado o que alguien había ido a la cocina. Aún así, algo me hizo incorporarme. Quizás fue la quietud de la casa. No se escuchaba el zumbido del refrigerador ni los crujidos típicos de una casa dormida. Subí las escaleras en silencio, más curioso que asustado. Al llegar a la cocina, lo primero que noté fue que la luz del garaje estaba encendida. Desde el fregadero se veía una pequeña ventana cuadrada del portón, suficiente para iluminar débilmente las baldosas. Y ahí lo vi. Algo se movía. No rápido, más bien una sombra oscilante que cruzaba el vidrio esmerilado del garaje. No me moví. Me quedé descalzo, intentando entender lo que estaba viendo. Entonces el movimiento se hizo más claro. No era alguien dentro del garaje, sino fuera, caminando de un lado a otro por la entrada. Su cabeza estaba girada hacia la puerta, como si esperara que se abriera. Sentí el pecho apretarse, no de miedo exagerado, sino de ese reflejo instintivo del cuerpo cuando algo no tiene sentido. Me agaché un poco y miré por el borde de la ventana junto a la puerta trasera, la que daba justo al camino de entrada. Era el mismo hombre, la sudadera oscura, las zapatillas blancas, solo que ahora se movía despacio, de forma deliberada, desde el borde del garaje hasta el centro de la entrada y de vuelta, como si trazara algo invisible sobre el suelo. Su rostro seguía oculto por la capucha, y aunque nunca miró directamente hacia la casa, tuve la horrible sensación de que sabía que lo observaba. Retrocedí del ventanal y me escondí en el pasillo. No quise despertar a los padres de Kyle, apenas los conocía, pero tampoco podía volver al sótano y fingir que nada pasaba. Bajé otra vez, en puntas de pie, y susurré a Marcus y Kyle que se levantaran. Al principio murmuraron algo sobre estar soñando, pero cuando dije, "El tipo de hace rato está de vuelta", eso los despertó al instante. Subimos los tres en silencio, evitando que el suelo crujiera. Kyle revisó la puerta principal. Seguía cerrada. Marcus se acercó a la ventana lateral junto al garaje. No necesitó decir nada. Su cuerpo se quedó rígido, conteniendo el aliento, y luego murmuró sin voz, "Sigue ahí". Los tres nos acurrucamos cerca de la cocina, hablando en susurros sobre qué hacer. Kyle quería encender las luces exteriores para asustarlo, pero a mí me daba pánico que eso lo empeorara. Marcus propuso llamar a la policía, pero su teléfono estaba abajo cargándose, y ninguno quería cruzar el sótano oscuro. Kyle dijo algo como, "No está haciendo nada ilegal, solo está ahí parado". Pero eso lo hacía peor, porque si no estaba haciendo nada, ¿por qué estaba ahí? ¿Quién se queda de pie en la entrada de alguien a las 4 de la mañana, sin tocar, sin hablar, sin mirar la casa? Tras lo que pareció una eternidad en cuclillas, notamos que había dejado de moverse. Kyle se inclinó apenas para mirar otra vez por la ventana. "Se fue", susurró, aunque sonó más inseguro que aliviado. Esperamos otro minuto antes de asomarnos por diferentes ventanas para asegurarnos. El camino estaba vacío, la acera también, sin huellas, sin autos, solo quietud. Encendimos la luz del porche, luego la del sensor sobre el garaje. Nada.
Era como si se hubiera evaporado. Aún así no dormimos. Nos quedamos arriba, en la sala, con todas las luces encendidas, sin hablar apenas. Cada sonido exterior nos hacía saltar. Ramas moviéndose, un perro lejano, el hielo crujiendo en el refrigerador. Cuando el sol empezó a salir, cerca de las 6, la mamá de Kyle nos encontró medio dormidos en el sofá y quiso saber qué había pasado. Le contamos sobre el hombre en la entrada. Ella se preocupó, pero también pareció un poco escéptica, como si pensara que era fruto de las películas de miedo. Salió a revisar. El garaje, la calle, nada. Ni daños ni huellas. Solo pavimento húmedo y la calma típica de una mañana cualquiera. Más tarde me recogieron mis padres y casi no hablé del tema. Era difícil explicar algo que técnicamente no había pasado. Ningún intento de entrar, ningún delito, solo un hombre que se quedó demasiado quieto demasiado tiempo en el lugar equivocado. Semanas después, Kyle me contó que su padre finalmente revisó las grabaciones de la cámara del garaje. La mayoría eran borrosas, pero había un fragmento, apenas unos segundos, donde se veía una figura alta con capucha acercándose por la entrada, detenerse junto al garaje y quedarse ahí. Luego la luz se apagaba. Después el video se reiniciaba solo. Dijeron que era un fallo técnico, que tal vez el sensor se había dañado. Pero yo no lo creo. Creo que no fue al azar. No quería entrar. Quería que supiéramos que podía hacerlo si quería. Como si estuviera probando algo. A veces aún pienso en eso. ¿Qué habría pasado si no me despertaba? O si hubiéramos abierto la puerta solo para asustarlo. Desde aquella noche no he vuelto a dormir en casa ajena. Y cada vez que veo un par de zapatillas blancas brillando bajo una farola, mi corazón se detiene por un instante, como si recordara algo antes de que mi mente lo haga. Historia 6. Sigo pensando en aquella noche más de lo que debería. Han pasado un par de años, pero cada vez que escucho a alguien forzar una manija o caminar demasiado silencioso detrás de mí, todo mi cuerpo se paraliza. En ese entonces cursaba segundo año de secundaria. No era precisamente popular, pero me llevaba bien con todos. Y de alguna manera terminé invitada a una pijamada en casa de Riley. Ella era de esas chicas que atraen a todos sin esfuerzo. Ruidosa, divertida, con más seguridad de la que una chica de 16 años debería tener. Su casa era enorme comparada con la mía. Cocina de concepto abierto, sótano terminado que parecía sacado de una película adolescente. Era viernes por la noche y estábamos allí 6 chicas. Riley, Harper, Kenzie, Madison, Emma y yo. Recuerdo haber estado emocionada. Sentía que por fin formaba parte de algo. La noche empezó como cualquiera. Comida chatarra, música, un par de películas de terror que nadie veía realmente. Nos la pasábamos hablando, pasando una bolsa de caramelos Sour Patch Kids de mano en mano y quejándonos del colegio. Aún así, no podía dejar de mirar el reloj. No sabía por qué, pero había algo en esa casa que me hacía sentir incómoda, como si no pudiera relajarme del todo. Quizás era la luz tenue, incluso con todas las lámparas encendidas, o el hecho de que el patio trasero daba una línea espesa de árboles, sin farolas en esa parte del vecindario. Cerca de la medianoche las chicas empezaron a retarse entre ellas con esos juegos raros de TikTok. Susurrar preguntas frente a un espejo, caminar con los ojos vendados, cosas así. Ahí fue cuando el ambiente cambió para mí. Dejó de sentirse como diversión inocente. Estábamos sentadas en círculo en el sótano cuando Riley sacó la linterna vieja de su padre
una de esas grandes que hacen un clic fuerte al encenderse. Apagó todas las luces y comenzó una especie de falsa sesión espiritista, usando una vela perfumada que había prendido de un frasco. Todas reían fingiendo miedo, como si fuera un juego. Pero a mí se me cerró el pecho. Sé que suena tonto, pero no podía dejar de mirar hacia las escaleras, esperando que alguien bajara. En los pequeños silencios entre risas se escuchaba el viento afuera y algo más, algo que sonaba como grava moviéndose. Les pedí que encendieran las luces otra vez. Riley puso los ojos en blanco. Kenzie me llamó abuela y todas se echaron a reír. Yo también me reí, pero fue fingido. Fue entonces cuando le escribí a mi hermano, Ethan. Él me lleva 6 años y solía recogerme del colegio cuando mamá trabajaba hasta tarde. Ya no éramos tan cercanos, pero sabía que vendría si se lo pedía. Le mandé un mensaje diciendo que no me sentía bien, que le explicaría después, y le pregunté si podía venir a buscarme. No preguntó nada, solo respondió: llego en 15. No quería quedarme ahí, incómoda, después de haber dicho que me iría, así que les comenté que necesitaba un poco de aire fresco. Riley se rió. Ok, la abuela se retira temprano. Y todas volvieron a reír. Recuerdo estar parada junto a la puerta principal, sujetando mi teléfono como si fuera un salvavidas, dudando antes de salir. El aire me golpeó en la cara, más frío de lo esperado y completamente silencioso. Me quedé bajo la luz del porche, mirando hacia la calle, con el corazón latiendo rápido, como si ya supiera que algo estaba mal. Pasaron unos 5 minutos hasta que lo escuché. Un clic suave, el sonido de un portón al cerrarse. La casa de Riley tenía una valla baja de madera en un costado que daba al patio trasero. Miré hacia allí, pensando que podía ser el viento, pero no lo era. Los árboles detrás de la casa estaban completamente quietos. Me repetí que tal vez era un gato o algún vecino sacando a su perro. Pero el sonido no terminó ahí. Le siguió un paso arrastrado, como si alguien caminara con un zapato puesto y el otro no. Me quedé inmóvil. Ni respirar quería. Apreté la correa de mi bolso como si pudiera protegerme. No había nadie alrededor. Ningún auto, ningún otro porche iluminado. Solo el mío. El ruido se detuvo cerca de la esquina de la casa. Luego silencio absoluto. Clavé la mirada en la cerca, esperando, con el teléfono listo en la mano. Pensé en volver a entrar, pero no podía sacarme de la cabeza la idea de que lo que fuera que estuviera fuera podía estar ahora entre la puerta y yo. Así que me quedé allí, inmóvil, apenas parpadeando. Después de lo que pareció una eternidad, vi luces de un coche al fondo de la calle. Era Ethan. Nunca había sentido tanto alivio. Se detuvo frente a la casa, bajó la ventanilla y me miró con esa expresión de hermano mayor que dice: estás exagerando, pero vine igual. Corrí hasta el auto, subí sin decir palabra y le pedí que arrancara. Me preguntó si todo estaba bien. Solo respondí que lo explicaría después. Cuando llegamos a casa, no di muchos detalles. Dije que la pijamada se había puesto rara, que me dolía la cabeza. Él se encogió de hombros y se fue a dormir. Yo me quedé despierta, mirando el teléfono, tratando de convencerme de que había exagerado, que todo había sido mi imaginación. Pero en el fondo sabía que no. Sabía que esos pasos habían sido reales. Y más adentro aún, sabía que no era la única persona en ese patio. Al final me dormí con la lámpara encendida, la manta sobre la cabeza, como cuando tenía 8 años. A la mañana siguiente revisé el teléfono. Había varios mensajes. Uno de Harper preguntando si estaba bien, otro de Riley burlándose. Oficialmente eres la persona más rara que conozco.
Pero el último era de Emma. ¿Viste los policías en la calle? Eso me despertó de golpe. Le respondí enseguida y me contó que había 3 patrullas estacionadas unas casas más abajo de la de Riley. Su mamá había oído que alguien intentó meterse en una casa 3 puertas más allá. Una mujer había llamado al 911 alrededor de las 2 de la mañana porque escuchó su manija de la puerta trasera moverse, como si alguien intentara abrirla a la fuerza. Era exactamente la hora en que yo estaba parada en el porche, cuando escuché la cerca y los pasos. Sentí el estómago caer. Todo encajó de golpe, de la peor forma posible. Esa mujer debía vivir en una de las casas que yo podía ver desde donde estaba, lo que significaba que quien intentó entrar pasó justo frente a mí. O peor, quizás me estaba mirando desde la oscuridad. No podía dejar de pensar en esos pasos arrastrados. No eran apresurados ni nerviosos. Sonaban lentos, deliberados, como si a esa persona no le importara que la oyeran, como si ya hubiera elegido una casa. Y por unos minutos, esa casa pudo haber sido la mía. Si Ethan hubiera llegado 5 minutos más tarde, si yo hubiera esperado en la acera en vez de quedarme bajo la luz del porche, tal vez todo habría terminado distinto. Más tarde ese día intenté preguntarle a mamá si había pasado algo en el vecindario. Levantó la vista del café y dijo: «Ah, ¿te refieres al intento de robo en Crestview?» «Sí, lo vi en el grupo de Facebook del barrio. ¡Qué susto!». Al parecer, la mujer que llamó a la policía tenía cámara Ring y el video mostraba a un hombre alto, caminando despacio por su jardín, directo hacia la puerta trasera, el rostro cubierto, sin linterna, sin apuro. Se marchó antes de que llegaran los agentes. Nadie logró verlo bien. Todo ocurrió en menos de un minuto. La policía pensó que tal vez andaba probando puertas, buscando alguna sin seguro. No se robó nada. Nunca lo atraparon. Solo quedó la grabación de una figura sombría moviéndose con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. No le conté a nadie más lo que escuché esa noche, ni siquiera a Ethan. Temía que pensaran que estaba exagerando o que me había asustado por las historias de fantasmas. Pero sé lo que oí y sé cómo se sentía el aire, el frío, lo intencionales que eran esos pasos. No era una niña nerviosa inventando cosas. Había alguien ahí fuera esa noche, caminando junto a la cerca. Y no fue una coincidencia. Sentí que había interrumpido algo, como si quien quiera que estuviera ahí no esperara encontrar a nadie bajo esa luz, mirando directamente hacia la oscuridad. A veces me pregunto si esa luz del porche me salvó. Desde entonces tengo la costumbre de revisar 2 veces los cerrojos, puertas, ventanas, todo. Y no salgo sola de noche a menos que sea absolutamente necesario. Dejé de ir a pijamadas también. Les dije a las chicas que ya no me interesaba, pero la verdad es que no podía olvidar la idea de que estuve a segundos de algo que jamás podré comprender del todo. Quizás nunca sepa quién era ese hombre ni qué quería realmente, pero a veces cuando oigo algo afuera, tarde por la noche, un ruido lento y deliberado, recuerdo a la chica que se quedó y a la que se fue temprano, y me alegra haber sido la segunda. Historia 7. Me quedé el fin de semana en casa de mi amigo Tyler. Su familia acababa de mudarse a un cul-de-sac tranquilo en un suburbio a unos 30 minutos de Portland. Era el tipo de vecindario donde todas las casas parecen salidas del mismo plano. Cocheras para 2 autos, revestimiento de vinilo, setos recortados. Pero la de Tyler todavía olía a cartón y pintura fresca. Sus padres estaban fuera de la ciudad y, en teoría, debíamos trabajar en un proyecto de ciencias, aunque en la práctica solo jugamos Call of Duty
Comimos burritos de microondas y matamos el tiempo con videos tontos de YouTube. Era mediados de noviembre, justo antes del descanso de Acción de Gracias, y las noches ya eran frías, con esa escarcha blanca que al amanecer lo cubría todo. El cuarto de Tyler daba a la calle y desde su ventana podía ver la casa de al lado. Desde el principio me pareció rara. El césped no se había cortado en meses. Las persianas de todas las ventanas estaban cerradas a cal y canto, y el buzón estaba a reventar, como si nadie lo tocara desde hacía semanas. En la cena le pregunté a Tyler quién vivía allí. Se encogió de hombros. Dijo que su papá mencionó que la casa era propiedad del banco o algo así, que nadie vivía allí desde que la última familia se mudó hacía un año. Aún así recuerdo pensar que no se sentía vacía. No era algo concreto. Simplemente me sorprendía mirándola más de lo que debía. Aquella noche, sobre la 1 de la mañana, seguíamos jugando cuando Tyler se levantó al baño. Pausé la partida y me acerqué a la ventana, distraído. Entonces lo vi. En una de las ventanas del piso de arriba había una luz tenue y parpadeante. Era como el brillo de una vela o de una linterna a punto de morir, ese pulso débil. Me incliné, entrecerrando los ojos para enfocar, y fue cuando vi la figura en el porche. Alguien estaba de pie, perfectamente inmóvil, mirando hacia nuestra dirección. No se movía, solo estaba allí. La luz del porche estaba muerta, pero con la luz de la luna sobre su silueta se notaba que no era una estatua, era una persona, mirando directo a la casa de Tyler. Me aparté de la ventana de inmediato y llamé a Tyler. Cuando miró, la luz de la ventana había desaparecido y el porche estaba vacío. Le conté exactamente lo que vi y por supuesto se rió. Dijo que estaba con falta de sueño o imaginando cosas. Quizá eran ocupas moviéndose por ahí o algún vecino curioseando. Aún así no volvió a la ventana, y yo tampoco. Apagamos la consola al poco rato y nos metimos en los sacos de dormir sobre el suelo. Yo me quedé oyendo cada pequeño crujido de la casa, intentando convencerme de que era nada. Pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura, quieta en el frío, mirando como si esperara algo. Dormité poco esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía ese porche de nuevo, vacío de día, ocupado en silencio al caer la noche. Hacia las 4 de la mañana por fin me venció el sueño. Nos despertamos cuando el sol apenas empezaba a colarse por las persianas. El termostato digital de la mamá de Tyler hacía un clic suave al encender la calefacción, y ese sonido nos levantó. Bajamos somnolientos por cereal. Mientras Tyler vertía leche en un tazón agrietado, yo me acerqué a la puerta corrediza que daba al patio trasero y a la cerca de madera que separaba su terreno de la casa abandonada. La escarcha era espesa sobre el pasto, cubriéndolo todo con ese brillo blanco que se va antes del mediodía. Y entonces las vi. Huellas. 2 juegos de huellas en realidad. Unas más pequeñas, como de alguien de mi tamaño. Otras más pesadas, más profundas en la escarcha, como de un adulto. Comenzaban en los escalones del porche vacío y cruzaban recto el jardín del vecino, hasta detenerse justo en la cerca. Pero aquí está lo extraño. No había huellas en nuestro lado de la cerca. Ninguna señal de que alguien la hubiera saltado. Solo 2 senderos paralelos que terminaban abruptamente en la barrera. Me quedé helado, sujetando la cortina con la punta de los dedos, tratando de entenderlo. Las marcas se veían recién hechas, sin deformarse ni derretirse, como si alguien hubiera pasado poco antes de amanecer. Llamé a Tyler, pero para cuando llegó, la escarcha ya empezaba a receder y los contornos no eran tan nítidos. Aún así se distinguían. Se quedó mirando un segundo, luego a mí,
como revaluando si realmente me había inventado lo de anoche. Pero fiel a su estilo, lo disimuló. Dijo que quizá eran animales. Huellas de ciervo, tal vez, propuso con la voz más fina de lo normal. Ni respondí. Los dos sabíamos que no eran de ciervo. Eran humanas, las pequeñas casi del mismo largo que mis zapatos, y la forma en que terminaban, justo en la cerca. No había modo lógico de explicarlo sin que alguien hubiera cruzado, pero no lo hizo. El resto de la mañana tuvo un silencio raro. Hablamos poco. Tyler estaba nervioso. Daba un respingo cada vez que la calefacción hacía clic o el refrigerador soltaba su zumbido de siempre. Al mediodía le escribí a mi mamá diciendo que no me sentía bien y que si podía recogerme antes. Aceptó sin preguntas. Antes de irme subí por mi cargador al cuarto de Tyler. No pude evitar mirar una última vez por la ventana. El porche vacío, el mismo jardín descuidado, las ventanas sin vida. Pero al darme vuelta capté un destello detrás de una de las persianas. Un cambio sutil en la luz, como si alguien se hubiera movido dentro. Me quedé unos segundos más de lo debido y luego me fui sin decir nada. Esa noche, ya en mi cama, repasé todo en la cabeza. La luz, la figura, las huellas. Sobre todo las huellas. Hasta googleé la dirección buscando algo. Un crimen, una muerte, alguna noticia. Nada. Solo un anuncio que decía ejecución hipotecaria pendiente. Abrí la calle de Tyler en Google Maps y miré la casa en Street View. La imagen era de meses atrás. El césped aún arreglado, el buzón vacío. Hice zoom en el porche, casi esperando ver la misma figura allí como una falla. Pero no, nada. Solo una casa sin historia, sin advertencias, al menos en línea. La siguiente vez que vi a Tyler en la escuela, me dijo algo que me revolvió el estómago. Su papá había salido a recoger el correo la mañana después de que me fui y encontró un sobre en su buzón sin estampilla, con solo el apellido escrito a mano al frente. Dentro había una Polaroid, oscura y granulada, pero se distinguían 2 sacos de dormir sobre una alfombra. El cuarto de Tyler, desde el mismo ángulo que la ventana. La foto la habían tomado desde afuera. Alguien estuvo allí, mirándonos mientras dormíamos. El papá de Tyler pensó que era una broma de chicos del barrio, pero Tyler no estaba convencido. Yo tampoco. Nadie más sabía lo que yo había visto. La semana siguiente instalaron luces con sensor y una cámara, pero dijeron que no captaron nada. Pocos días después alguien cortó el césped de al lado, vació el buzón y cambió el letrero de "en venta". Ese mismo fin de semana llegó un camión de mudanzas. Una familia se instaló, una pareja, un niño pequeño y un Golden Retriever. Era como si la casa se hubiera reiniciado. Gente nueva, pintura nueva, la luz del porche encendida otra vez. Quise creer que quien fuera, o lo que fuera, que vi aquella noche ya no estaba. Pero incluso ahora, cuando visito a Tyler y veo a los niños jugar en ese jardín, no puedo evitar pensar si alguien sigue mirando, solo que mejor escondido. Nunca volví a quedarme a dormir allí. Tyler lo entendió. Seguimos siendo amigos, pero no hablamos de esa noche. A veces paso en coche por ese cul-de-sac solo para ver si algo se ve extraño. Nunca pasa nada, pero hay algo que se me quedó grabado. Esas huellas, la forma en que terminaban en la cerca, como si quien las dejó hubiera decidido no cruzar todavía. No sé si interrumpí algo esa noche o si estaba destinado a verlo, pero pienso a menudo en esa foto, en lo cerca que estuvieron. Lo suficientemente cerca para tomar una foto sin despertarnos. Lo suficientemente cerca para entrar, si de verdad lo hubieran querido.